Cada 1 de abril, la Iglesia recuerda a San Hugo de Grenoble. San Hugo de Grenoble nació en Francia en el año 1052. Hijo de Odilon, un hombre de profundo compromiso espiritual que tras quedar viudo por segunda vez, se dedicó por completo a la vida monástica. San Hugo fue testigo del final de su padre en un convento, rodeado por la serenidad de su fe. A tan solo 28 años, San Hugo era un erudito de la teología, un hombre de bondad excepcional y una humildad que lo llenaba de dudas sobre su propio valor. Fue en el año 1080 cuando la diócesis de Grenoble se encontraba en un caos absoluto. Los obispos reunidos en un sínodo en Aviñón vieron en San Hugo la única esperanza para restaurar el orden. A pesar de su timidez y su sentimiento de indignidad, el joven San Hugo fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo por el Papa Gregorio VII, quien en su sabiduría le ofreció un consejo en medio de sus temores. Dios, al darte una misión, te otorgará también las fuerzas necesarias para cumplirla, le dijo el Papa, enseñándole que los pensamientos inquietantes no son pecado, sino que la virtud radica en no ceder ante ellos. Así comenzó el largo reinado de San Hugo en Grenoble, una ciudad devastada por la simonía, la corrupción, el desorden moral y una profunda ignorancia religiosa. San Hugo se entregó con ardor a la difícil tarea de restaurar el orden, erradicando los abusos. Su misión no fue fácil, pues no solo tuvo que hacer frente a la oposición de aquellos que vivían de la corrupción, sino también a un pueblo escéptico que no comprendía la magnitud de su propósito. Sin embargo, su dedicación a la oración, la meditación y la enseñanza le permitió transformar la diócesis. Los cambios fueron tan profundos que, por un breve momento, San Hugo, con su eterna humildad, se vio incapaz de ver el impacto de sus esfuerzos y decidió retirarse a un convento, buscando en el silencio y la penitencia el consuelo que tanto anhelaba. Pero el Papa Gregorio VII, consciente de la necesidad de su liderazgo, lo llamó de regreso. Al regresar de su retiro, San Hugo irradiaba una santidad que maravillaba a todos. Era ahora un obispo más sabio, más elocuente y más lleno de fervor. Su vida de oración, su ascetismo y su dedicación al pueblo se hicieron legendarias. Y así, en los campos solitarios de Grenoble, San Hugo fundó una de las órdenes más estrictas de la historia, la de los Cartujos, bajo la guía espiritual de San Bruno. El lugar conocido como la Cartuja fue concebido como un refugio de silencio, oración y penitencia en un oasis en medio del mundo corrupto. La fe de San Hugo fue tan grande que cuando la construcción del convento se vio amenazada por la falta de agua, él cavó con fervor y oración hasta que brotó una fuente que sustentó a toda la comunidad. A lo largo de su vida, San Hugo enfrentó enormes sufrimientos, tanto físicos como espirituales. La calumnia, los dolores gástricos, un dolor de cabeza constante y las tentaciones que acosaban su alma fueron compañeros de su lucha. Pero él nunca se dejó vencer. Su sufrimiento no era conocido por muchos, ya que su rostro siempre reflejaba serenidad y alegría. Cuanto más pedía al Papa que lo liberara de su cargo, más los pontífices reconocían su grandeza y rechazaban su renuncia. Comprendiendo que, lejos de ser indigno, San Hugo era el ejemplo vivo de la humildad.
En medio de su dedicación incansable, San Hugo se mostró como un orador sublime, capaz de mover a los corazones más endurecidos. Sus sermones transformaban vidas, arrancando lágrimas de los pecadores y conduciéndolos al arrepentimiento con su profunda compasión y autoridad espiritual. No solo tenía un temor reverente a la calumnia, sino que su generosidad era desbordante. En tiempos de hambre y escasez, vendió sus propios bienes para alimentar a los más necesitados, inspirando a muchos ricos a seguir su ejemplo. Los años avanzaron y con ellos las enfermedades que atormentaban su cuerpo. La artritis lo aquejaba, pero su sacrificio era invisible para quienes lo rodeaban, pues su rostro nunca dejaba entrever el dolor que soportaba con tanto amor. En sus últimos días, San Hugo perdió la memoria, pero su corazón seguía lleno de oración, repitiendo salmos y rezando el Padre Nuestro. El 1 de abril del año 1132, a los 80 años, falleció, dejando un legado que fue rápidamente conocido por el Papa Inocencio II, quien lo canonizó tan solo 2 años después de su muerte. San Hugo de Grenoble, el hombre que con fe y valentía transformó una diócesis sumida en el caos, sigue siendo un faro de humildad, sabiduría y sacrificio. Su vida es un testamento de la verdadera grandeza, la cual no se mide por los logros visibles, sino por la fidelidad a Dios en medio de las pruebas y las adversidades. San Hugo de Grenoble ruega por nosotros.